Una de las cosas que nosotros tenemos que aprender a discernir, al filtrar los mensajes, de dónde vienen los mensajes, de quién los recibimos. La verdad que las redes son una bendición muchas veces y otras veces también se transforman en lo contrario. Hay un gran salpicón, hay una tremenda mezcla que si no estás en esta hora entrenado, si tu paladar no ha sido entrenado, puedes llegar a intoxicarte con mensajes que son mensajes mezclados, que son mensajes muchas veces totalmente obsoletos en ciertas cosas, mensajes que vienen con un espíritu de engaño, de error. Y la mayor batalla que vamos a tener en este tiempo es la batalla del error, ¿verdad? El error, ¿por qué? Porque hay mucha falacia, porque hay muchas mezclas. Por eso es tan importante en esta hora que el Señor, cuando nosotros lo recibimos, no nos deja tirado en el camino, nos pone en una casa. Es bueno comer en los restaurantes, es bueno probar nuevos alimentos, ¿verdad? Pero qué maravilloso saber que el verdadero alimento lo recibimos en nuestra casa, ¿verdad? Sabemos la procedencia, la elaboración y están preparados justamente a nuestra medida. Lo mismo ocurre en la palabra de Dios. El Señor ha diseñado un alimento especial para aquellos que tienen que tomar la leche, que es la palabra no adulterada, para poder desarrollar la dentadura, para que luego puedan en esta hora masticar y llegar a comer esas viandas. Y cuando hay una casa responsable como esta, los padres son guiados por el Espíritu, en amor, en gracia, en unción, en misericordia, pero en conocimiento y sabiduría, para saber cómo darle a cada uno lo necesario para que puedan desarrollarse, crecer, ser nutridos completamente, para que cuando llegue el momento de que reciban otros alimentos, otras cosas, haya un paladar, y el paladar pueda distinguir lo que es tóxico de aquello que verdaderamente es un alimento espiritual. Las redes están llevando a cabo, ¿verdad?, una tarea importante. Cuando son administradas responsablemente pueden ser tremenda bendición. Pero yo veo que hay una iglesia que de alguna manera está consumiendo esto sin tener el discernimiento y la madurez, sobre todo en ese mensaje, ¿verdad? Hay algunos mensajes que lo único que hacen es ser mensajes alarmistas, mensajes del fin del mundo todo el tiempo, mensajes que no vienen con la consistencia, el discernimiento, la sabiduría. Y eso lo probamos, ¿verdad?, en la misma pandemia. Vimos que en la pandemia se levantó un mensaje tan lleno de temor, aún de los mismos predicadores, que en ese momento tenían la oportunidad, ¿verdad?, de poder manifestar el ADN de Cristo, que es la paz en medio de las tormentas. El mensaje en esta hora que salía por la boca de Jesucristo era el reino. En ese momento se tornaron, ¿verdad?, muchas veces los profetas del terror, los profetas del inframundo, del segundo cielo, y no estaban en esta hora alineados con lo que el Padre le estaba hablando al mundo y a la iglesia. En ese tiempo de pandemia todo fue probado el liderazgo, ¿verdad?, político, social, económico, pero sobre todo el liderazgo religioso. Y vimos que en muchas iglesias mucha gente desertó porque no estaban afianzados en la roca, porque no estaban en esta hora bien consolidados, no estaban preparados, porque el mensaje motivacional es al alma y tiene un tiempo reducido. Pero cuando lo que recibimos desde el Espíritu nos puede establecer en el Espíritu y tenemos bases sólidas y fundamentos correctos, no estamos preparados solamente para tener bendiciones, sino para poder soportar los momentos de dificultad y poder atravesar los valles de la sombra, los valles de las lágrimas. Entender en esta hora que cada prueba de fuego que Dios nos envía no es para destruirnos, es para sacarnos más brillantes. Y podemos comprender que este evangelio no es el evangelio de andar esquivando situaciones, no es el evangelio que me hace sentir bien, sino que es el evangelio del reino en esta hora, que va a formatear en mí justamente al rey y al sacerdote para que pueda funcionar en un reino que es invisible pero que tiene un poder extraordinario para transformar
el mundo visible, para poder transformar familias, personas, generaciones y naciones completas en el nombre de Jesús. Un evangelio, ¿verdad?, que comienza con una puerta que es Jesucristo trayendo la salvación, pero que hay una continua, vamos a decir, dirección, que es que hay que cargar una cruz, pero no para vivir en el sufrimiento, porque la cruz no está para torturarnos, la cruz no está para hacernos sufrir, es el lugar de muerte. Y no tenemos la cruz para estar diciendo, bueno, voy a sufrir un poquito hoy, un poquito mañana, tengo que morir. Y esa muerte me va a dar la entrada a la vida de resurrección. Y después de la cruz está la gloria. Y ahí es donde justamente el reino comienza a hacerse efectivo en nuestros corazones. Dejamos de ser gente salva, porque usted puede salvarse. Y cuando alguien está en un mar y hay alguien que le salva de las aguas profundas, esa persona puede estar eternamente agradecido con el Salvador. Pero no significa que el Salvador se va a transformar en el Señor y el dueño de esa vida. Y hemos visto una iglesia que está muy agradecida por la salvación. Está muy agradecida por todo lo que Dios ha hecho y para colmo gratis. ¿Quién no le gusta lo gratis? Pero que no ha transicionado a que Él es el Señor, el único dueño, y ahora más ajustado es el Rey de nuestras vidas. Con un reino que es un reino superior. Con un reino en esta hora donde la palabra del Rey es una orden, es un mandato, donde hay gobierno, donde la autoridad, Dios no tiene autoridad, Dios es autoridad. Dios no controla, como muchas canciones que a veces cantamos o frases evangélicas, Dios tiene el control. No, todo lo que es controlado por el hombre o por quien sea, no pertenece al reino de Dios. Dios gobierna. El control viene por la inseguridad de los hombres. El control viene y es un sistema de manipulación que no pertenece al reino. Dios es un Dios que gobierna y quiere enseñarnos a gobernar, porque para eso el Señor hizo al hombre. Lo hizo para la tierra, para que gobernara en la tierra. Hablamos mucho del cielo y eso es bueno, pero Dios nos necesita aquí en la tierra, nos necesita vigentes, con una mente que ha transicionado, que ha salido de la mentalidad solamente de la salvación para poder entrar en la mentalidad del reino, que es lo que vino justamente Jesucristo a predicar. El primer mensaje de Jesucristo hasta el último mensaje fue reino, 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 reino. Dice, arrepentíos, porque el reino del Señor ha llegado, porque el reino de Dios ha llegado, porque el reino está aquí, no va a venir de allá, no va a venir de aquí, está en medio de ustedes en esta hora. Y este reino, que es un reino invisible, tiene todo el poder para cambiar lo visible, empezando por la vida de una persona, por una familia, ¿verdad?, por una generación, por una nación y las naciones de la tierra, en el nombre de Jesucristo. Por eso, dale un aplauso al Señor. La bienvenida al reino, a Berazategui. El reino, el reino, el reino. Ahora, qué importante, ¿verdad? Hoy dije algo a las mujeres. Es muy bueno que cuando recibes a Cristo, lo recibes por la fe. Todos decimos, entra en mi corazón. Y usted sabe que el corazón es el puente al espíritu, ¿verdad? Ahora, es importante que tu espíritu esté resucitado, que esté avivado, pero qué importante es que tu mente sea renovada. Porque mucha gente habla de reino, predica de reino, sabe de reino, pero no lo vive. Porque nosotros, de alguna manera, para ser veraces, terminamos viviendo lo que creemos, no lo que sabemos. Y mucha gente cree que lo que sabe, ¿verdad?, es lo más importante. Y para Dios es importante no solamente que tú oigas, sino que tú creas. En primera instancia, todos nosotros venimos a las congregaciones, a las casas donde vamos a ser formados, y somos oyentes. Todavía hay personas que les cuesta ser oyentes. ¿Sabe que hay en la educación, una de las cosas que se enseña es que no es lo mismo un alumno de primer grado, de kindergarten, que un alumno de instituto o de universidad? La capacidad de concentración y atención de un niño no es lo mismo de alguien que lo ha desarrollado. Y la madurez en la educación se
justamente se produce por la capacidad de concentración, la capacidad de poder absorber, recibir, recepcionar lo que se está entregando, ¿verdad? Comienza primero como un juego, pero después termina en una responsabilidad. En la universidad uno no le dice cuándo tiene que entrar al aula, no le dice cuándo tiene que salir. Usted, si se sienta en esa silla, va a tener la capacidad de oír a ese expositor y mentor que de alguna manera le va a facilitar que usted pueda comprender y conocer lo que va a recibir y lo que va a estudiar a través de toda la bibliografía que se le vaya a entregar. Lo mismo ocurre cuando estamos aquí. Nosotros no venimos aquí solamente para tener una reunión. Todo lo que está diseñado aquí es primero para adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque la adoración abre los cielos. La adoración es algo que hace tu espíritu. La adoración es algo para lo cual tu espíritu ha sido entrenado desde la eternidad y que comienza a desatarse en el mismo momento que el Señor hace que tu espíritu resucite, que tu espíritu reciba la vida en el nombre de Jesús. Tampoco entramos en la adoración de un momento para otro, porque dice la palabra que entramos con acción de gracias, con alabanzas, para luego entrar a ese lugar santísimo y poder sí conectarnos con el cielo. La adoración, una de las cosas más fuertes que tiene, es que la adoración tiene un poder para desatar lo profético. Y cuando la adoración ha tocado ese nivel alto, la profecía es inevitable. Ya no cantamos, ahora profetizamos. Pero los que no estamos con un micrófono tenemos una capacidad para recepcionar la voz de Dios. Cada vez que adores, el Señor dejará el rastro, la huella, la lluvia sobre tu espíritu con una palabra. Y en esto tiene que ser intencional. Por eso se va a demandar de ti una concentración, no una distracción. No puedes estar mirando cómo se mueven los niños, cómo se mueven. No, tú tienes que saber que si estás adorando en espíritu y en verdad, los cielos se abren y la profecía, la voz de Dios va a venir a tu vida de manera personal y también de manera congregacional en el nombre de Jesús. Adorar en espíritu y en verdad nos garantiza que la palabra que vaya a salir del púlpito sea una palabra de Dios en el nombre poderoso de Jesús, gobernada, inspirada por el Espíritu de Dios en el nombre de Cristo. Ahora bien, tengo que aprender a oír, porque si no me vuelvo una persona oyente con capacidad, con concentración, no voy a poder volverme un creyente. El primer paso es ser un oyente, para que todo lo que oiga lo ponga en práctica, y ahí paso a ser un creyente. Y cuando soy un creyente, las señales comienzan a seguirme. Pero yo vivo lo que creo, no lo que sé. Hay ciertos eruditos que abren la palabra y parece que se lo saben todo. Pero cuando usted ve su vida, usted se va a dar cuenta que es alguien estudioso, que es alguien que ha sido un buen oyente, pero no ha pasado al nivel de creyente en el nombre de Jesús. Y de ahí a un discípulo. Y de ahí, ¿verdad?, a una persona que va desarrollándose para llegar luego a poder enseñar. Porque para enseñar primero tengo que sentarme a aprender. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y nosotros venimos aquí para aprender a pensar como Dios piensa. ¿Por qué el apóstol, la profeta, están aquí todo el tiempo de alguna manera entrenando y enseñando? Porque nosotros venimos aquí no a dar nuestra opinión. Por eso es importante que muera eso que decimos yo opino, yo pienso y a mí me parece. Un vocablo que debe morir cuando estamos ante la palabra de Dios, en atmósferas como esta donde se ha adorado y se ha garantizado que la voz de Dios sea respaldada a través de milagros, a través de maravillas y transformaciones personales. De aquí hay algo que usted tiene que saber. Usted viene aquí para ser impactado de tal manera que usted sea transformado, que ya usted pueda pensar como Dios piensa en el nombre de Jesús. Aquí muere la opinión, aquí muere la alternativa. Te dirán qué piensa del aborto. Yo no pienso. La palabra de Dios dice no matarás. Y ahí no hay opiniones. ¿Qué piensa de la eutanasia? No matarás. ¿Qué piensa? No matarás. No tengo opinión propia. No tengo ninguna argumentación. Porque en este lugar me enseñan a pensar como Dios piensa.
Levante su mano. Y el pensamiento de Dios es un pensamiento elevado. El pensamiento de Dios es un pensamiento santo, puro. El pensamiento de Dios en esta hora tiene el poder y la capacidad para gestar y para dar a luz todo lo que está en su voluntad en el nombre de Jesús. Así que es importante que estés avivado en el Espíritu. Es importante que tengas un corazón limpio, porque habrá mayor registro de la gloria y de la voz de Dios en tu vida. Pero sobre todas las cosas, que haya un énfasis, que tu mente no puede ser un estanque, que tu mente no fue diseñado para ser una piscina. Tu mente ha sido diseñado para ser un río, para que fluya todos los días de tu vida. Y ayer ya pasó, hoy te necesito. Hoy viene la palabra por el Espíritu en esta hora, para que hacer que las aguas de tu mente puedan fluir con la vida en el nombre de Jesús, porque Él es el agua viva, porque Él es el río de Dios que desciende del trono para traer renovación mental, para traer transformación a tu vida, a tu familia, para que el río de Dios fluya en esta ciudad, en esta nación. Pero a veces no nos cuestionamos que si verdaderamente estamos creyendo lo que Dios habla. Lo oímos y decimos qué bonito y lo acomodamos. Pero tu vida tiene que ser el reflejo de lo que crees. Creí, por lo cual hablé, decía Pablo. Creímos, por lo cual hablamos. No podríamos tener autoridad para hablar si primero no hubiéramos creído en el nombre de Jesús. Por eso es tan importante en esta hora que nosotros podamos, como nunca antes, revisar nuestras creencias. Y sabe que hay demasiadas creencias que están mezcladas. Creemos en las cosas de Dios, pero también creemos en la idiosincrasia, en la cultura, en las tradiciones, en la religiosidad que hemos heredado. Y nos cuesta mucho lavar la ropa con un producto blanqueador para que no quede ningún vestigio de lo que antes hemos pensado. Porque todo pensamiento mezclado, todo pensamiento híbrido, es un pensamiento que de alguna manera es castrante, pero también estéril. Por eso es que es importante, cuando yo comienzo a alinearme a la mente de Cristo, una mente sin limitaciones, sin imposibilidades, una mente en esta hora que puede recepcionar el cielo, que puede recepcionar al Padre, una mente de gobernante, una mente en esta hora donde sabemos que todo lo que Dios ha dicho que ha de hacer, nosotros lo creemos y nos volvemos el medio por el cual el Señor hace a través de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Esto nos lleva a la adoración, pero esto nos lleva a la exposición a la palabra. Y usted puede decir que ama a Dios con todo su corazón, pero no es suficiente, porque dice la palabra de Dios que hay que querer amarlo también con la mente y con las fuerzas. Y la mente, para poder amarlo intensamente, tiene que ser renovada en el nombre de Jesús. Levante sus manos y glorifique. Esto es un fundamento, esto es una plataforma que te he puesto para poder enseñarte esto, para romper. Vamos a empezar en nuestras vidas y vamos a terminar en este territorio que el Señor me ha dado un diseño para este territorio, para tierras que van a pasar, para propiedades que se van a comprar en el nombre de Jesús. Hoy estás alquilando, pero lo que estás alquilando hoy, mañana será tu propiedad. La tierra que estás pisando hoy, que parece tan lejana y parece de otros, esta noche se va a habilitar algo sobre tu vida. Y cuando llegues a ese lugar y lo pises, te darás cuenta que has vivido como inquilino, que has vivido en ese lugar siempre pensando que es de otro. Pero hoy pondrás el pie, ya no solamente sabiendo, sino creyendo que donde pones tu pie pasará a ser propiedad, porque algo se ha soltado en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y esta primer parte que quiero compartir, lo voy a hacer bien rápido, pero yo le dije a la profeta, es un entrenamiento de toma territorial muy rápida en el nombre poderoso de Jesús, bien práctica, porque te tienes que ir en esta hora, sabiendo que el Señor te está entregando perlas,
que el Señor te está entregando tesoros, que te está decodificando cosas que estabas esperando, que la atmósfera que hoy se preparó tiene que ser medida. El Señor dice: no le vayas a dar nunca una perla a los cerdos, ni tampoco lo santo a los perros. Mide el público. Por eso estás recibiendo perlas, por eso estás recibiendo códigos, porque la atmósfera es propicia para que tú puedas capturar lo que el Señor te está mandando en esta hora, para hacer que tu vida sea una vida práctica, de abundancia, de victoria, de éxito, para que no te intimides por lo que oyes, por lo que te dicen, por lo que te sugieren, sino que puedas ser en esta hora proactivo en la fe, en el nombre de Jesús. Una de las cosas que voy a compartir está en Jueces 6. Después lo lee en su casa a ver si le digo la verdad, ¿vale? Pero es importante que yo fluya en esta hora y usted crea que lo que yo le voy a hablar está en la Biblia. En Jueces 6 nosotros vamos a encontrar en el libro de Jueces tremendas revelaciones de parte de Dios. Sabe que usted puede leer la Biblia y en la Biblia usted puede encontrar alimento, y es verdad. Usted en la Biblia puede encontrar muchas cosas, pero una de las cosas que Dios nos entrega en la Biblia son diseños. Son los peritos arquitectos, son los edificadores y son los que han avanzado en la revelación, donde van a encontrar diseños. No solamente cosas para comer, cosas para que me beneficien, sino diseños. Dios es un diseñador y yo tengo que aprender a encontrar los diseños en la palabra de Dios. Cuando yo lea la palabra de Dios, porque algunos dicen: yo leo la Biblia todos los días. ¿Y? ¿Qué dice? No sé, dice que hay que... ¿Y cómo lo aplicas? Porque la palabra es dinámica, quiere decir que está viva, que se mueve y que tiene para ti en esta hora el mensaje personal. Pero no solamente el personal, tiene para que tú puedas avanzar y aplicarlo en todas las áreas. Esa es la palabra viva, es la palabra dinámica, la palabra eficaz que dice la palabra de Dios. Por eso la palabra hay que escudriñarla, a la palabra hay que meditarla y la palabra tiene que ser enseñada, ¿verdad? Por eso el Señor siempre dejó en la antigüedad a los escribas, dejó a los sacerdotes y hoy ha dejado a los maestros y a pastores para que ellos puedan enseñarnos la palabra y empezar a ver en la palabra los diseños que Dios tiene para nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, cuando nosotros nos vamos al libro de Jueces, en el libro de Jueces que está después de Josué, Josué es un general de una nueva generación. Ha sido entrenado a los pies de Moisés. Moisés es un hombre en esta hora donde Dios le revela cosas tremendas para esa nación que había sido esclava. Es el profeta del Antiguo Testamento. Es la figura del apóstol y del profeta. Y tiene a su hijo espiritual que va a ser su sucesor, un general, un hombre de conquista, un hombre en esta hora que no se contaminó con el espíritu de los que habían nacido de alguna manera en Egipto, pero mucho menos aquellos que dejaron que su mente fuera una mente de desierto. Algunos dicen que hermoso el desierto porque no tenían que comprarle ropa, porque la ropa no se desgastaba ni el pie, ¿verdad? ¿Cuántos saben eso? Pero tengo que decir algo, no le tenían que comprar ropa porque en el desierto no crecían. El cambio de ropa en tu vida viene por el crecimiento y la madurez. A Samuel todos los años su mamá le llevaba una túnica y un efod nuevo. ¿Sabe qué estaba diciendo? El niño, el ministerio profético estaba creciendo. Y es una la vestidura del principio y otra es la vestidura cuando tú vas tomando fuerza, cuando vas madurando, cuando vas creciendo. Dios no te quiere con las mismas vestiduras. Dios no te quiere con vestiduras del desierto. Porque la gente del desierto, esas personas que se acostumbraron a dar vueltas y vueltas, esas personas no son aptas para poder entrar en la tierra prometida. Si los esclavos no pueden entrar porque recién salen de Egipto, tampoco puede la gente que se acostumbró al desierto. Y cuando leemos la Biblia vamos a encontrar en la Biblia que la Biblia nos lee a nosotros.
¿Para qué nos sacó del mundo el Señor? ¿Para qué nos sacó del sistema? ¿Para vivir toda la vida en el desierto? No. Llega un momento donde uno tiene que decir, la tierra prometida es mi destino final. ¿Y sabe qué es la tierra prometida? Es Cristo. Cuando tú no solamente lo tienes en tu corazón, sino que te metes en Él y comienzas a fluir con su mente, y todo lo que es Él se manifiesta en tu vida y tú estás en Él. Y entonces ahí se termina la ansiedad, se termina el temor, porque cuando tú te sales de Él es cuando viene la prisa, el temor, el estrés, la ansiedad. Pero mientras estamos en Él podemos fluir desde su mente, podemos tener su yugo, que es fácil y ligera su carga, dice la palabra de Dios, y podemos aprender de Él y no andar con el yugo de la esclavitud, con la enseñanza tradicional. Porque para los rabinos el yugo no es solamente el que va sobre los bueyes. Para los rabinos el yugo es la enseñanza que han recibido. Y nosotros decimos así, porque decimos, estamos en el Señor, vivimos en Él, estamos en Él, pero seguimos sudando la frente para alcanzar las cosas. Levante su mano. Entonces decimos, hay que trabajar, hay que sudar, hay que esforzarse. Hay que esforzarse y ser valiente. Levante su mano. Como Josué, Antiguo Testamento, levante su mano. Dice Pablo, esforzarse en la gracia que te ha sido dada. Y en la gracia que te ha sido dada no te vas a desgastar. Te desgasta cuando te sales de la gracia en la cual Dios te metió, en el nombre de Jesús. Y vemos mucha gente que tiene los principios mezclados. Los principios del reino y los que traían de sus generaciones pasadas, de su tradición, de la idiosincrasia y de lo familiar que traían en el nombre de Jesús. Se llevaron los pecados a la cruz, se llevaron las enfermedades a la cruz, pero no se llevaron las enseñanzas antiguas, las tradiciones y todo lo que aprendimos culturalmente, porque nos parece que la cruz es solamente para los pecados y a la cruz se lleva todo lo que nos sirve. Levante su mano. Porque Dios no viene a convertirte en un evangélico. Él no viene a que te conviertas a una nueva religión evangélica. Él viene para cambiarte la naturaleza. Y la única manera de que la naturaleza cambie es que muera. Levante su mano. Para que resucites en la vida de resurrección en el nombre de Jesús. Él no va a poner parches a tu vida. Él no viene a mejorar tu vida. Él viene a darte una vida nueva en el nombre poderoso de Jesús. Entonces Josué avanzó en la conquista de la tierra. Josué tuvo que ser entrenado a los pies de Moisés. Moisés le enseñó mucho. Moisés subía y bajaba a la presencia del Señor, y una cosa notable que dice que Josué permanecía en el tabernáculo. Y son dos condiciones diferentes. Hay gente que entra y sale, y hay gente que permanece en el tabernáculo. Y es lo que tenía Josué. Josué fue entrenado para la batalla, y el Señor, ¿qué hizo? El Señor se le puso enfrente y el Señor le dijo, esta conquista no la puedes hacer con tu fuerza, ni tampoco con lo que te enseñó Moisés. Es bueno lo que te enseñó, son buenas las experiencias, es bueno el entrenamiento que te ha entregado, pero vas a tener que depender en esta hora del comandante en jefe de los ejércitos, porque no es tuya la batalla, porque no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu. Y eso va a demandar sujeción al Espíritu Santo. Y eso va a demandar en esta hora muerte a las cosas como nosotros las sabemos hacer y como nosotros las podemos alcanzar. Con nuestras fuerzas, con todo lo que aprendimos del sistema, con todo lo que nos heredaron nuestros padres y aún lo que aprendimos en los colegios y en las universidades, para poder entrar en la escuela del Espíritu Santo, para poder entrar en la escuela del reino en esta hora y hacer las cosas a la manera. Dice que Josué comienza a conquistar, hubieron una cantidad de diseños. La primer ciudad fue Jericó. Ahí había un principado que era el principado de la luna, ¿verdad? Jericó significa justamente la ciudad de la luna. El Señor le mostró, ¿verdad?, cómo atar y cómo anular los espíritus lunares a través del shofar.
Porque algunos dicen el shofar es un instrumento musical. El shofar es un instrumento profético. Y es un sonido que no es un sonido común y corriente. Tiene poder en todo lo que es la atmósfera y sobre todo en esta hora. Por el tipo de sonido y vibración puede sujetar poderes que alteran a veces los estados mentales de las personas que han sido de alguna manera heridas, han sido tocadas, pero muchas veces tenemos que decir la verdad, han sido el resultado de espíritus inmundos que se han movido de generación en generación, que han perturbado mentes, que han traído en esta hora enfermedades de generación en generación. Y continúa en cada una de esas. Pero cuando llega el momento que Él va a partir, el Señor le entrega una nación, le entrega la nación a Josué. Pero cuando va a terminar su tarea, Él dice algo. Dice, mire, escojan todos ustedes lo que van a hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos dicen amén? Y eso parece muy bonito. Levante su mano. Pero vayamos a esto. ¿Era solamente él y su casa? ¿O era todos los que habían entrado que pudieran servir a Jehová? Amén. No nos tenemos que conformar. No solamente yo, sino todos los que Dios me dio. Esos tienen que entrar en el nombre poderoso de Jesús. Y de ahí en adelante desaparece de la historia, mueren los ancianos que estuvieron con él y se levanta otra generación. Tienen que consultar en esta hora cómo van a continuar con la conquista de la tierra prometida. Y el Señor le responde, va a ir a la cabeza Judá, y Judá llamó a Simeón. Qué importante, la tribu del león de Judá. El león es territorial, ¿verdad? Todos sabemos que le dicen el rey de la selva. Él es el que marca los territorios, es el que se encarga en esta hora de que la manada permanezca en los territorios, en el lugar correcto, que no haya invasores, que no vengan en esta hora alterar la vida de la manada. Así que Judá no es solamente la de la alabanza, como decimos a veces la tribu de la alabanza y todo eso, sino que dice que en él reposaría en esta tribu el cetro. Y si habla de cetro, habla de gobierno. Y no solamente el cetro, sino también que sería el legislador. Y esto nos habla de la importancia en el mundo espiritual, que todo aquel que va a conquistar y va a tomar territorio va a tener que tener la noción de lo que es la legalidad, poder legislar y poder en esta hora gobernar en el nombre de Jesús. No gobernamos a veces físicamente siendo un alcance, pero sí gobernamos a través de la intercesión. Gobernamos en esta hora porque somos una iglesia que ha sido posicionada en los lugares celestiales. Nuestro decreto, nuestra legislación, nuestra notificación es ley espiritual que se transforma también aquí en la tierra por el establecimiento apostólico en el nombre poderoso de Jesús. Comenzaron las tribus a avanzar, pero encontramos la parte más decadente de esta nueva generación, que fue tanto conquistar Josué, tanto avanzar y repartir la tierra, porque ¿sabe qué? Caleb pidió el monte, y es bueno los que piden monte, pero la unción de Josué no era solamente pedir, era repartir. Levanta tus manos, porque Dios te va a dar esa unción, no solamente para pedir, sino para tener y repartir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo recibo esa unción. Recibo esa unción. Diga, de poder repartir. De poder repartir. No solamente pedir. No solamente pedir. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos lo toman? Ahora es impresionante, mi amado, porque se olvidaron de algo que es muy importante: entrenar la nueva generación. ¿Usted sabe qué pasa? Que por lo general los padres, los pioneros, los que entran,
conquistan, toman, y van hacia adelante, pero cuando pasa la segunda generación, muchas veces todo lo que se conquistó se pierde. Por eso los padres dejan una herencia, ¿verdad? Y los hijos se la dividen. Y los hijos, ¿qué hacen? Se la gastan completamente. ¿Por qué? Porque no es solamente entregar la herencia, sino formar un legado. Y cuando hablamos de un legado es instruir y entrenar a las nuevas generaciones. No para darle todo servido y aquí se muere una vaca sagrada. Yo no quiero que mi hijo sufra lo que yo sufrí. Yo no quiero que mi hijo, o quiero que mi hijo tenga lo que yo no tuve. Levante su mano. Eso no te lo enseña el Señor. El Señor quiere que tu hijo en esta hora sea desarrollado como un rey y un sacerdote, que aprenda a conquistar, que aprenda a hacerse fuerte en la batalla. Las leonas y los leones toman a los cachorros de león y los tiran. La leona o el león muchas veces, ¿qué hace con el leoncillo? Lo mete en la sangre de la cebra que ella ha cazado, para que el leoncillo le pierda el temor a la sangre y le pierda temor a ese animal. Es un entrenamiento constante, porque el león, una de las cosas que tiene, hermano, dice que él es un animal exento de temor. Y cuando un león hace para atrás o retrocede, es porque no le interesa la presa. Y Dios va a sacar los temores, porque para tomar territorios, para tomar naciones, para que Dios ponga cosas en tus manos, tú vas a tener que perder el temor. Y el primer temor es el temor a la muerte, el temor a que te falte, el temor a no tener, el temor a enfermarte, el temor a dar pasos de fe, a soltar. ¿Cuántas veces Dios dice suelta y tú no quieres? ¿Por qué? Porque tú tienes temor a que te falte. El Señor le dijo a Jocabed: suelta a tu hijo en el Nilo. ¿Y sabe qué hizo ella? Lo puso en un arca y lo soltó. Si el niño quedaba allí con los esclavos, nunca podría haber liberado a un pueblo. Le era más fácil Dios cuidarlo en Egipto que meterlo con los esclavos, porque para sacar la mentalidad de esclavitud nunca hubieran salido. Levante su mano. Y los caminos de Dios no son los nuestros. Así que cuando Dios te dice suelta, es porque viene algo mayor y mejor para tu vida. Amén. Y es protección en el nombre de Jesús. Dale un aplauso al Rey de Gloria. Todo temor se tiene que ir. Todo temor se va a causa de lo que viene. Amén. Lo que viene es grande en las naciones de la tierra. Lo que viene sobre Argentina, lo que viene sobre tu vida es grande. Va a demandar que se te vayan los temores, que deje de retener. Lo que el Señor te dice, suéltalo, porque lo que soltó se lo financió Egipto. Cuando el niño llegó a Egipto, llegó a los brazos de una princesa que lo prohijó. ¿Y sabe qué? Los que pretendían matarlo le financiaron la carrera. Levante su mano. Dale un aplauso al Rey de Gloria, porque Dios hace cosas que nosotros no podemos entender. No lo metas dentro de una cabeza. Deja que tu cabeza explote y se llene de la gloria, de la presencia. Amén. No limites a Dios. Libérate del trauma. Levante su mano. Es que usted no sabe lo que yo pasé, lo que yo viví. Usted no sabe. Ya basta de trauma. Libérate del trauma y haz espacio para ver lo más glorioso que viene sobre tu vida en el nombre de Jesús. Porque Dios lo que ha diseñado es un destino de gloria. Y tú vas a ir de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Y ahora voy a ir rápido. Y entonces cuando entran en el tiempo de Jueces, fue el tiempo de mayor empobrecimiento que tuvieron y decadencia, porque se empezaron a mezclar en las naciones, porque en vez de acabar con sus enemigos, los dejaron a los enemigos. Cuando el Señor te dice todo, es todo. Cuando Dios te dice suelta, es suelta.
Todo aquello que tú retienes, que tú dejas, que te parece que no es malo, se te vuelve tu enemigo. Y dice que los pueblos que ellos no echaron, lo que ellos perdonaron, se le volvieron aguijones en sus costados. Y comenzaron a perder la fuerza. Y comenzaron a ser irrelevantes. Porque se empezaron a parecer a los demás pueblos. Comenzaron a tener los mismos temores que tenían los otros pueblos. Por eso tú no te puedes dejar influenciar por los sentidos, por los medios de comunicación, por los mensajes erróneos. Tú vas a tener que tener línea directa en esta hora para oír la voz del Espíritu Santo, para ser en esta hora una persona que no se deja seducir, fascinar por lo que oye afuera. Tienes que tener ese sello para poder detectar cuando el enemigo te está enviando mensajes incorrectos para atemorizarte, para intimidarte, para sacarte, para cercenar el poder y la autoridad que Dios te ha dado. Y perdieron relevancia y cayeron en manos de sus enemigos. ¿Sabes qué? Cuando tú te empiezas a parecer a tu vecino que no tiene al Señor, tienes un problema. Dejaste de ser luz y dejaste de ser sal. Y cuando uno pierde el sabor y no cumple la función y la posición que tiene, es hollado. Levante su mano. Y te pisotean. Porque la posición y la sal, o sea, la sal y la luz es una posición. Y la luz tiene que estar encima y la sal tiene que estar en el lugar correcto. La sal no va a eliminar la corrupción, pero va a preservar lo que es tuyo, lo que está en tu entorno, en el nombre de Jesús. La luz no grita, pero la luz expone lo que está oculto. Saca luz lo que no es, en el nombre de Jesús. Por eso en los lugares donde llegan los hijos que están encendidos, se empiezan a descubrir las corrupciones. Comienza a ocurrir, sale lo que está oculto. El diablo no puede estar escondido. Y tú dices, ¿qué está pasando aquí? Llegué yo y empezaron los problemas. ¡Claro! El problema para ti no es ese. La preocupación es cuando tú pasas desapercibido y da lo mismo. Y dice que en el tiempo de jueces el Señor veía cómo los dejaba, el Señor los disciplinaba. ¿Quieren ser como los demás pueblos? Defiéndanse de sus enemigos. Y empezaban a clamar, por favor, Señor, sálvanos. Y Dios le levantaba un juez y le levantaba otro juez. Y si usted lee todo el libro de jueces, como la vida de muchos cristianos, porque te digo que la Biblia te lee. ¿Qué pasa? Buscas a Dios cuando te va mal. Te entregas cuando te está yendo mal. Ayunas, oras, vienes, pides oración, te mueves en santidad. Pero apenas se te va el problema, vuelve a lo mismo. Y entonces vas así, como los electros, cardiograma, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Pero muchas veces te acunas, das un paso para adelante y das un paso para atrás. Y porque estás en movimiento, tú crees en esta hora que estás avanzando. Yo me puedo mover alrededor de esto y no quiere decir que esté avanzando. Estoy dando giros alrededor del mismo lugar. Y mucha gente dice, ¿por qué doy un paso hacia adelante y 3 para atrás? Y ahora vamos a ver por qué. Entonces llegamos al capítulo número 6 y encontramos en esta hora que el pueblo está en esa condición. El pueblo está empobrecido, en una decadencia, vamos a decir, mental, emocional. Está viviendo en cuevas, en fortalezas. Están escondidos, tienen mucho temor, están intimidados. Tienen un territorio que Dios les ha dado, donde ellos van a sembrar, donde ellos riegan. Pero cuando llega el momento de la cosecha, vienen los amalecitas, los madianitas y todos los hitas que hay por ahí. ¿Y qué hacen? Le roban la cosecha. Y que te lo hagan una vez, más o menos. Pero cada vez que te lo hacen, una y otra vez, que tú dices, voy a salir, esta vez voy a salir, pero vuelves al mismo lugar. Y tuvo que clamar el pueblo.
los hijos del rigor, los que claman porque las cosas están mal, los que claman solamente cuando les llega el agua al cuello. Y Dios es grande en misericordia, tardo para la ira y grande en misericordia, y le manda un profeta. Y es impresionante, el clamor desata lo profético. Y el profeta viene con un mensaje, y el mensaje es el siguiente: ustedes están así porque han desobedecido a Dios. ¿Cuál ha sido la desobediencia? Han dejado de hacer lo bueno delante de los ojos de Dios. ¿Y cuál es la desobediencia? Dejaron de conquistar. Empezaron a tener los mismos temores que tenían los pueblos que yo les mandé a conquistar. Empezaron a hablar como hablaron esos pueblos y comenzaron a hacerse ídolos y a adorar lo mismo que ese pueblo adoraba. Y se fue, levante su mano. Porque el profeta te tiene que decir lo que Dios le dice, no solucionarte el problema. Levante su mano. Es que a mí me habló un profeta y... ¿cuántos tienen palabra profética y todavía andan 10 años con la palabra profética? Dios me dijo que iba a hacer tal cosa y por lo menos fuiste a averiguar cuánto salía. Levántese. No, estoy esperando que venga. ¿Quién? Ya el Señor soltó la palabra. La palabra hay que activarla, porque si no hay fe y si no hay acción, no va a pasar nada. Yo tengo que recibir la palabra y mi fe va a ser que yo vaya a la acción. Y entonces, ¿qué pasa? Dice que hay un hombre por ahí llamado Gedeón. Gedeón significa el que tala, el que corta. Sin embargo, lo encontramos y pensamos el campeón de los campeones, con un liderazgo absurdo. Y hay muchos liderazgos que son absurdos, porque no están en el diseño ni en el destino de Dios. Tienen la actitud, tienen la aptitud con P, tienen el potencial, pero están haciéndolo absurdamente. Yo digo a veces que muchas veces encontramos, ¿no? Y no que voy a enaltecer esto, ¿no? Pero cuando se convierte un narco al Señor, encontrás un líder tremendo. Levante su mano. ¿Por qué? Porque está viviendo en su antidiseño. Pero cuando entra en el diseño de Dios se transforma en alguien poderoso para el reino de Dios en el nombre de Jesús. Cuando ves una prostituta, tú dices, oh, qué tremendo. Pero cuando viene al reino, es una de las mujeres más adoradoras. ¿Por qué? Porque al que más se le perdona, más ama. Porque si hay algo que hace, es se entrega por completo. Cuando encontramos gente en los psiquiátricos, cuando encontramos en esta hora gente tocando las, tirando las cartas, usted dice, ay, son unas brujas, sí. La descubrió primero el diablo, porque el diseño era para que sirvieran el reino como profeta en el nombre poderoso de Jesús. Por eso cuando tienes los ojos del rey, los ojos del reino, tú no ves a la gente como se ve en lo natural. Tú comienzas a decir, esta persona está así, pero su verdadero diseño es este. Y entonces ahí está llevando a cabo un liderazgo ridículo, porque está con su liderazgo solamente salvando su plato de comida. Y nosotros no hemos sido diseñados solamente para saber qué comeremos, qué beberemos y qué nos pondremos, porque esa necesidad, dice el Señor, lo tienen los gentiles, los que no están en el pacto. Hay algo más grande dentro de ti. No es solamente para que te vaya bien, sino que Dios está confiando en ti por tus generaciones, por tu barrio, por tu urbanización, por tu nación. Dios te quiere efectivo en el liderazgo que te ha dado. Es que algunos son líderes y otros no. Todos nacimos para ser líderes. Levante sus manos. Solo que algunos lo desarrollan y otros no. Y se le aparece el Señor, porque dice que vino el ángel de Jehová y lo ve que está con el trigo dentro de un lagar del miedo que tenía. Y le dice, varón esforzado y valiente. ¿Quién? Dice, ¿quién? Tú. Y dice, ¿por qué no creyó que era varón esforzado y valiente? Porque mire, las situaciones de pobreza, las situaciones de decadencia y el machaque por haber perdido tanto,
alteran tu estima. El menosprecio, la pobreza, escúcheme bien lo que le voy a decir, no la sanamos cuando venimos a la iglesia. Hacemos sanidad interior de abandono, hacemos sanidad interior del rechazo, pero no hacemos sanidad interior de la pobreza que deja secuela en la estima de una persona, que implanta traumas de temor, que puede hacer que la persona desarrolle avaricia o que tenga un temor que le lleve a retener constantemente. Es un trauma que no se sana, pero la pobreza deja secuelas. Porque el Señor dice que bienaventurados son los pobres en espíritu, no los pobres. Más dice que la unción es primeramente ¿para quién? Para los pobres, para sacarlos de ese lugar. Porque Cristo se hizo pobre para darnos a nosotros una vida digna en el nombre poderoso de Jesús. Y hemos aceptado, porque todos venimos de las raíces católicas, hemos aceptado que la pobreza es el estado que puede santificar al hombre. Y no es así. Pero que San Francisco de Asís, sí, pero él era un príncipe que lo tuvo todo ante su mano. El hombre fue creado para administrar las riquezas, para administrar su cuerpo, para administrar la salud, para administrar territorios en el nombre de Jesús. Tú tienes que abandonar ese pensamiento que la pobreza ennoblece a nadie. La pobreza trae las más grandes perversiones, la malicia, tanta cosa. Hay gente que no sale de la droga en esta hora y dice, están enviciados. No. La pobreza te hace que subestimes tu vida y que te pongas al servicio de la muerte, porque no hay esperanza, no hay confianza, porque tu mente fue taladrada con el dolor de la carencia y la necesidad. Y dice que ahí estaba Gedeón, no creyéndose ni que era esforzado ni que era valiente. Y en vez de andar cortando, ¿qué andaba haciendo? Escondiendo. Y se sienta el ángel de Jehová, que es el Señor. Y en 7 minutos le sana 7 años de su vida. Eres varón esforzado y valiente. Irás con esta tu fuerza. Señor, yo soy el más pobre de la tribu más pequeña. Señor, ¿dónde están los milagros que se hicieron en la antigüedad? Cuando se abrió el mar rojo, cuando nuestros padres nos contaron. Porque cuando tú estás en ese lugar, hermano, comienzas a pensar y a dudar hasta de Dios. ¿Dónde está el Dios grande, el Dios poderoso? Tu mente está empequeñecida. Tu mente comienza a entrar en el lugar del trauma, de la inseguridad, y a cuestionar a Dios en vez de cuestionar tus creencias. ¿Cuántos son malos? Y el Señor comienza a tratar con él. Le dice, ve con estas tus fuerzas, no te envío yo. Y él está diciendo, ¿será cierto que el Señor me está hablando a mí? ¿Qué será? Mire qué tremendo lo que deja el enemigo. Y dijo, espérate que te quiero dar una ofrenda. ¿Cómo? 7 años sin ofrendar. Levante su mano. ¿Por qué? Porque la miseria, la pobreza mental, la decadencia y el temor a no tener le había hecho olvidar que era un pueblo de pacto, de ofrenda, que ellos se movían con ofrendas, con sacrificios. Y restauró la adoración y tuvo un shalom. Se le representó Dios, shalom. Shalom no es un saludo, hermano. Shalom, shalom, shalom. No. Shalom es una dimensión de paz, de descanso. Con Dios, contigo y con la prosperidad. Cuando estás en paz con Dios, contigo mismo, vas a empezar a traer a tu vida todo aquello que se alejó. Algunos dicen, yo no quiero saber nada con eso, a mí no me gusta el dinero, ahí en la iglesia te roban. Los que más hablan son los ladrones. Pero Dios te sana, porque dice, yo amado, yo deseo que tú seas prosperado y que tengas salud, así como prospera tu alma. La prosperidad no es dinero,
La prosperidad es paz con Dios, contigo mismo, con los recursos y todo lo que está para que tú lo administres en el nombre de Jesús. Y de pronto mi amado, él va, saca un cabrito y se le representa al Señor. Y cuando vuelve, el Señor le responde: ¿sabes por qué te pasa esto? ¿Y sabes por qué le pasa a este pueblo? Que das un paso para adelante y vuelves para atrás, Argentina. ¿Sabes por qué parece que vas a salir y no salís nunca? ¿Sabes cuando parece que va a mejorar todo vuelva para atrás? Porque hay un altar que te reclama. Tu padre tiene un altar oculto y ese altar te reclama. Y es un altar de idolatría que tiene que ser quebrado por ti. Porque tú no estás solamente para guardar el trigo para comer. Tú tienes que salir en esta hora a quebrar ese altar de idolatría a Baal y a Acera que tiene tu padre. Porque mientras tú traes cabritos aquí, tu padre entrega el primer toro del hato. Los sacrificios de sangre, los sacrificios de los toros nos hablan de Baal y nos habla de Acera. Los territorios tienen altares que los reclaman. ¿Y qué significa? Uno tiene que identificar cuál es el altar donde nuestros padres, no por malos ni por buenos, sino por ignorantes, nos ataron. Venimos al Señor y decimos: Él nos perdona todos los pecados. Pero no basta con que te perdonen los pecados, porque Dios te perdona todos los pecados que tú confiesas. ¿Cuánto dicen amén? Y las iniquidades, diga amén. Pero el diablo no te perdona. Levanta su mano. Porque todo pacto que se hizo ancestralmente o todo pacto que se hizo generacionalmente en un altar, si no lo rompes, siempre te lo va a demandar. Y hoy estamos aquí porque tú tienes que identificar cuál es el altar que no te deja avanzar. Das un paso para adelante y 3 para atrás en el nombre de Jesús. Yo venía para acá y le decía a Matías, ¿cuándo van a sacar esa imagen que está allí? Baal y Acera. ¿Cuándo la van a sacar del medio? Hay que orar, porque no solamente hay que tirarla por tierra, sino que hay que eliminarla espiritualmente, porque es un altar donde se ató la nación, donde se ataron generaciones en el nombre de Jesús. Pero empezamos por casa. ¿Cuál es el altar? ¿A dónde te dedicaron? Porque el altar que se ministra es el altar que gobierna. Por eso cuando hacemos adoración, un día, otro día, otro día, no es para el predicador, no es para que solamente tú recibas, es porque estamos alimentando un altar. Porque el altar que se alimenta y crece es el altar que gobierna sobre el territorio. Por eso en tu casa, cuando tú adoras y alabas al Señor y tienes un altar donde te rindes, eso es lo que va a gobernar sobre tu casa, en el nombre poderoso de Jesús. Y hoy vamos a identificar, porque ¿sabe qué? Que estamos en tiempo, el último día de Sukkot me toca venir a Berazategui. Hace 7 días empezó el Sukkot. ¿Y sabe qué pasa en Sukkot? Hay cielos abiertos. Pero en Sukkot se devuelve todo aquello que se había perdido. Por eso el domingo llegaron los rehenes de vuelta a casa. Y no fue en otra celebración sino la del Sukkot. Porque nada de lo que se hace en Israel se hace sin intención. Los hijos volverán en el nombre de Jesús. Pero una de las cosas que ocurre en estos días es revertir maldiciones. Porque en estos días se lee lo que dice Números 22, que un hombre, un brujo llamado Balac, hijo de Zippor, el brujo que se hacía pájaro, es ese que había tomado el territorio. ¿Quién? El hijo Balac
rey de Moab, tenía un padre que se llamaba Zippor. ¿Y quién es Zippor? El brujo pájaro. Levante su mano. Porque los brujos toman territorio y pactan territorio. Y de pronto vieron un pueblo que venía, que era el pueblo de Dios, iba como un león, con su melena, tenía sus tiendas maravillosas, y le tuvo miedo. Dijo: hay un pueblo que es fuerte, que se desliza por los territorios como si fuera un león, y tiene unas tiendas hermosas, unos sucot preciosos. Me voy a buscar a alguien que me los maldiga. Y se buscó un falso profeta para maldecirlo. Y el profeta dice: no lo puedo maldecir porque no puedo maldecir lo que Dios ha bendecido. Qué maravilloso. Por eso, hermano, ¿cuántos son bendecidos con toda bendición espiritual? Y toda maldición la vamos a revertir en tu vida en el nombre de Dios. Amén. Esta noche. Pero fíjese qué tremendo. ¿Sabe lo que le dijo? No puedo, pero hazme 7 altares. Que si hago 7, me hace 7 altares en el territorio, lo tomas. Levante su mano. 7 altares. Porque el brujo estaba equivocado, pero sabía de territorio. Y aunque le hizo los altares, no le funcionó. Porque el diablo no puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Por eso en este día hay 2 cosas que vamos a hacer. Identifica el altar donde te ataron, donde te consagraron. ¿Por qué? Porque cada vez que tú veas que no prosperas, que no avanzas, no es porque no solamente no diezmas ni ofrendas, es que hay un altar que tus padres cultivaron, tus generaciones cultivaron, que tiene que ser talado, tiene que ser quebrado. Y en la medida que tu altar al Señor crezca, tú verás que ese altar, el lugar donde Dios es honrado, ese altar va a crecer y va a gobernar sobre tu vida, sobre tu casa y sobre tus generaciones. Por eso cuando diezmas, no solamente le das el 10% al Señor. Cuando diezmas, tú sueltas sacerdocio. Porque la primera vez que diezmó Abraham no estaba bajo la ley. Pero Hebreos 7 dice, y en el momento que Abraham diezmó, Leví estaba diezmando. ¿Y qué era Leví? El sacerdocio. Porque cada vez que nosotros diezmamos, estamos soltando a nuestras generaciones, a nuestra descendencia, sacerdocio. Y por eso lo hacemos. No solamente para que Dios nos dé, sino para honrar a Dios con una descendencia de reyes y sacerdotes para Dios.